Buenas noches, estimados inversionistas. Bienvenidos a una sesión más de nuestras inversiones. ¿Pueden confirmar si me pueden escuchar y si pueden ver mi pantalla, por favor? Del día de hoy, ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pues lo pueden hacer en cualquier parte de la sesión. Ya saben, si tal vez es un poco baja la señal, me confirman también para cambiar el internet. Bueno, el día de hoy vamos a revisar lo que son varios fundamentales, ya que el mercado pues está súper fuerte para lo que es las materias primas, está en una tendencia muy fuerte. Tenemos aquí dos opciones, ¿no? La una opción es que estos fuertes impulsos que han tenido las materias primas sea el resultado de que la siguiente semana bajen los tipos de interés. Es decir, aquí las materias primas se están adelantando un poco a la posible decisión de subas de interés, ¿ya? O a su vez, pues también la otra posibilidad es que las materias primas, pues al cerrar el año, suelen cerrar con precios muy altos por los temas de inflación, ¿no? Entonces, es muy importante que revisemos qué fundamentales pudieron afectar el día de hoy, ya sea a las materias primas, a las divisas y también a las criptomonedas, ¿no? Y en función de ello, pues que nosotros podamos generar ciertas posiciones, ¿no? Listo, entonces vamos a empezar pues con nuestro calendario económico. Listo, recuerden siempre que pues aquí GMT-5, ¿no? Para que nos pueda dar pues la hora correcta de donde nos encontramos. En este caso, estamos en Ecuador. Para el día de hoy tuvimos el índice de precio al consumidor de Alemania. En comparación al dato anterior podemos ver que es negativo, ¿no? Es decir, es menos 0,6 puntos porcentuales negativos el IPC de Alemania. En cuanto a la previsión, pues está igual a lo esperado, ¿no? Es por ello que tenemos de color negro. Y el IPC de Alemania anual también tenemos igual a lo esperado, ¿no? Es decir, los consumidores en Alemania pues están teniendo un mismo comportamiento, posición que no va a afectar en gran manera al euro, ¿no? Es decir, en este caso la divisa del euro pues debería moverse de forma técnica. Tenemos el IPC de Brasil que es favorable, lo cual indica pues que esta divisa debería generar una posición netamente al alza, ¿no? Finalmente tenemos noticias de Estados Unidos y de Japón. Para Estados Unidos tenemos que los costes laborales unitarios han generado una baja, ¿no? Es decir, un dato negativo para lo que es para la divisa, en un 1,9% baja un 0,8%. Y aquí tenemos otro dato bastante bajo, que es la subasta de deuda a 3 años, ¿no? Es decir, de un 4,152 se redujo a 4,17, ¿no? Es decir, la deuda de Estados Unidos está un poco más baja. Y por último tenemos el fundamental para el petróleo, que es negativo, es decir, sus reservas
están en 0,499 millones, lo cual implicaría que el petróleo genere una posición a la baja. Pero mucho ojo, les dije que las materias primas muy probablemente generen posiciones muy fuertes al alza para qué, para cerrar el año, ¿no? Entonces, aquí sí sería, pues aparentemente deberíamos hacer una venta en el crudo, pero como estamos a cierre del año fiscal, pues lo ideal sería generar compras, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a revisar un poco el petróleo, que ha estado bastante negativo con su fundamental. Vamos a ver un poco del cacao. Vamos a revisar de manera súper esporádica la acción. Y bueno, como en las siguientes clases vamos a tener ya un mercado más lento, es ahí donde vamos a revisar un poco sobre los estados financieros y los indicadores, ¿ya? Ahora lo debíamos de realizar, pero no lo vamos a hacer porque vamos a aprovechar lo poco que nos queda del mercado, ¿ya? Es decir, esta es la última semana donde vamos a tener grandes movimientos y de ahí ya vamos a tener movimientos bastante suaves, ¿no? Opciones. El día de hoy opciones. Opciones como cuáles. Dice, o sea, sí, ¿no? Bueno, las opciones pues son una forma de los instrumentos financieros pues que podemos aprovechar ciertas fluctuaciones, ¿no? Más o menos las opciones son como los futuros, pero como tal no tienes la opción de, valga la redundancia, de comprar opciones en XM porque ahí es un contrato un poco diferente, ¿no? Es decir, en las opciones siempre tienes como dos opciones, ¿no? Opciones de compra o de venta, pero aquí ¿cuál es como la opción o la diferencia en opciones? Es, por ejemplo, que tú puedes comprar a un precio antes de una fecha específica, ¿no? Entonces dices, a ver, voy a comprar, digamos, acciones del US 100 500. Ya la compras, pero lo dejas con una fecha estimada, ¿no? Entonces, es como una cobertura que te ayuda a reducir pérdidas, pero en XM no tenemos la opción como opciones como tal, ¿no? Que nos den esa cobertura, ¿no? Es decir, que te pueda como brindar como tal, como un servicio de opciones, ¿ya? Otros brokers sí los tienen, en este no hay, ¿ya? Porque es como un contrato diferente, entonces no hay esta oferta de inversiones, para llamarlo así, en XM, ajá. Entonces, es directamente lo que podríamos hacer como más semejante de opciones, es netamente comprar acciones, que ahí tú tienes el derecho de tener estas acciones y las puedes comprar o vender, ¿no? Pero como tal, eh, las opciones que son un instrumento financiero como un poco más avanzado, no tiene como la plataforma, ¿no? Porque tienes como una cobertura donde solo pagas como una prima
y ahí es donde tú puedes como que cubrirte un poco más. Pero lo más cercano a acciones, perdón, lo más cercano a opciones es la compra de acciones, que al final es lo que te permite a ti poder vender o comprar la acción como tal. Esto. Entonces puedes revisar acciones para que un poco veamos el tema de opciones. Ya, bueno, y estamos en el calendario económico. Decíamos que finalmente tenemos la noticia de Japón, que es el índice BCI de confianza de grandes empresas, nada más manufactureras, correspondiente ya al cuarto trimestre. Tenemos una previsión del 1,8, pero podemos ver que fue del 6,3, ¿no? Una noticia muy favorable para la divisa de Japón, la cual podría apreciarse con muchísima fuerza esta divisa, ¿no? Entonces, valdría la pena revisar esta divisa. También es importante ver cómo está la fortaleza del dólar, a ver si podemos generar alguna posición en esta divisa, ¿no? También el día de hoy vamos a revisar un poquito Bitcoin, ya no hemos invertido en Bitcoin, pero este movimiento es bastante interesante, ¿no? Es importante que ustedes tengan una actualización de cómo está en este momento el dólar, ¿no? Entonces el día de hoy, como activos para invertir, obviamente veremos el dólar primero, luego vamos a ver el yen, después vamos a ver Bitcoin y finalmente vamos a ver lo más cercano a opciones en este caso, que es comprar acciones. ¿Ya? Entonces vámonos inicialmente con lo que es el indicador del dólar, ¿no? Vamos nosotros ahora estas flechas. Y bueno, ¿no? Nosotros vamos siguiendo el dólar desde que generó esta fuerte suba, ¿no? Desde los 103. Y habíamos dejado marcados ciertos puntos, ¿no? En este punto habíamos dejado marcado y decíamos que este era un nivel súper fuerte y tenía una gran volatilidad a la baja, ¿no? Decíamos que le iba a costar bastante subir. Y en efecto aquí pues el dólar se ha recuperado con mucha fuerza, ¿no? Ahorita está en una ya, podríamos decirlo así, en una tendencia bajista, lo cual pues va a generar que el dólar siga generando su retroceso, ¿no? Yo creo que ya que vuelva a 107,901 ya no lo va a hacer porque ya estamos cerrando el mes. Entonces máximo tendremos un dólar que cierre el año en 107 o 105, ¿no? Tenemos todos estos movimientos para generar compras y ventas, ¿no? Es decir, en esta opción podríamos tener una perspectiva de que el dólar se deprecie, ¿no? Entonces, podremos aquí ya hacer nuestra primera venta, pero antes de esto vamos a revisar, como les mencioné, también las otras divisas, ¿no? Vamos a ver aquí el dólar frente al yen, permítanme ponerle punto. Listo, aquí podemos ver que el dólar ganó bastante terreno frente al yen, ¿no? Pero recuerden que tenemos un fundamental que salió nada más hace 1 hora y 40 más o menos, 2 horas, de noticias favorables para ella, ¿no? Entonces, muy probablemente aquí tendremos una entrada bastante buena a la venta porque el fundamental pues nos indica que el yen japonés debería apreciarse, ¿no? Y el dólar estamos en una fuerte tendencia a la baja. Entonces muy probablemente aquí quiera corregir a 149,280 o inclusive quiera llegar a 145,050. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver que un RSI está con mucha fuerza a la baja en su último movimiento. Podemos ver aquí bastante claro este movimiento a la baja. Tal vez el estocástico aún no ha generado el cruce que sería ideal para generar esta posición a la venta. No vemos un volumen ya sumamente bajo, lo cual implica pues sí o sí una posición a la venta. Tal vez aquí no tenemos una figura chartista favorable, ¿no? ¿Por qué les digo eso? Porque aquí tenemos una estrella de la mañana, aquí tenemos velas doji que nos indica indecisión de mercado
Y aquí pues una apreciación de la vela, ¿no? Pero podríamos decir que esta vela doji con esta segunda vela alcista, pues podríamos decir que ya cumplió su cambio de tendencia, ¿no? Obviamente cuando tenemos estas velas, el cambio de tendencia suele ser muy fuerte, ¿no? Es decir, si tenemos de esta pequeña tendencia, lo ideal es que genere un cambio de igualmente así de fuerte, ¿no? Es decir, puede apreciarse hasta 157,281. Pero ¿por qué no se daría ese caso? Porque el volumen está netamente a la baja. RSI nos indica una fuerza a la baja. Y estocástico tal vez implicaría un poco más de suba, pero podemos ver que sí está ya a punto de llegar al nivel 80, que sería el nivel de sobrecompra, ¿no? Entonces, podríamos arriesgarnos aquí una venta, más que todo por el fundamental, ¿no? Vimos un fundamental bastante, aquí, perdón, un fundamental bastante positivo para el yen, ¿no? Es decir, teníamos una estimación nada más del 1,8 comparado al anterior periodo 4,5. Podemos ver que superó la previsión casi en 4 veces más. Y respecto al anterior periodo, pues pudo sacar casi el doble, ¿no? Entonces, un dato bastante favorable que aún no ha sido descontado por parte de esta moneda. Es decir, aquí debería haber generado un fuerte retroceso, pero este fundamental pues podría generar un hito bastante fuerte en lo que resta de esta sesión asiática, ¿no? Entonces yo creo que sí podríamos aquí tomar una muy buena venta en el yen japonés. Podríamos generar una, una posición en venta hasta este sería nuestra primera volatilidad a la baja. Ahí podríamos ir por esta segunda volatilidad a la baja. Y como máximo, pues podríamos tener un dólar frente al yen en un precio pues de 144,778, ¿no? De igual forma, si el precio quiere generar una tendencia al alza, pues en primera instancia vería 152,438, después generaría un fuerte impulso de 153,165, y si ya logra romper esos niveles, pues obviamente el activo pues podría dirigirse al precio de 154,618, ¿no? Entonces, más o menos en función de este movimiento, podríamos tener una posición muy fuerte a la baja, ¿no? Y si ustedes se fijan, aquí tenemos una figura eh, como una especie de hombro, cabeza, hombro, ¿no? Es decir, digamos que estos tres techos es la cabeza principal de la figura. Tenemos aquí tres puntos bien marcados, es decir, tenemos este y este nivel. Es decir, este sería la cabeza, ¿no? Este sería el primer hombro y ahorita podríamos tomar este como segundo hombro o podríamos tomarlo hasta este nivel del segundo hombro. ¿Qué pasa si nosotros trazamos la línea de cuello? Pues podemos ver, ¿no? Que primero sí cumple que el segundo hombro es inferior. Y tercero, pues la distancia, ¿no? Es decir, esperamos que toda esta apreciación genere una bajada hasta 146 o 144. ¿Ya? Entonces, en caso, perdón, de que se dé esta figura chartista, pues podríamos ver este nuevo movimiento, ¿no? Aquí podemos ver que está en el inicio de una vela bajista, lo cual nos puede dar una posición muy fuerte al alza, ¿ya? Entonces vamos a generar la venta, vamos a generar nuestra primera venta aquí en el dólar frente a yen. Uno, por los fundamentales. Dos, por el bajo volumen que existe. Tres, por un RSI que indica la baja. Cuatro, por un estocástico que está a punto de cruzarse. Y otro dato, pues, es porque vemos que está llegando a sus resistencias más fuertes. Entonces vamos a ingresar, ponemos un lote 0,07.
Vamos a vender el activo. Podríamos poner nuestro primer take profit en 148,47, es decir, generar $137. El segundo generar 200 en 146,82. Y como máximo podremos esperar que llegue a 144,778, es decir, generar nosotros $796. Ahora, de igual forma, ¿no? Al establecer nuestro stop loss, pues tenemos que establecerlo ahora, así como establecimos nuestro take profit, ¿no? Entonces, podemos de igual forma, en primera instancia, poner nuestro stop loss en el precio de 1,52,438. Es decir, arriesgar $30. En el segundo caso, arriesgar 56 en el precio de 153,106. O a su vez, pues lo ideal sería ponerle por encima de este tercer soporte, ¿no? Es decir, vamos a arriesgar $160 para generar 296. Es decir, un patrón 2 a 1. Ya porque hemos puesto en ese nivel el stop loss, porque si nos rompe el nivel de 154, muy probablemente ya se va a ir a 156. O si rompe 155, pues inclusive sería 1,56 con bastante facilidad. Ya, entonces vamos a dejar ahí esta operación. Deberíamos esperar que el estocástico se cruce y ahí pues deberíamos nosotros ya ver cómo ha generado pues este desenlace, esta posición. Ya entonces voy a enviar la primera operación de la noche. Demos un segundito. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud. El oro el día de hoy ha despuntado durísimo, ¿no? Sería también interesante revisar esta posición. Ya contestamos tu pregunta, solo permítame enviarles esta señal de inversiones, por favor.
A ver, vamos a contestar las preguntas. Gracias, la espera. A ver, Francisco dice, buenas noches, ¿por qué debería respetar esa resistencia para que no tope el stop loss? Y Oscar dice, profe, ¿qué temporalidad lo ponemos y qué tiempo lo podemos tener abierta la operación? Ya, muy buena pregunta. A ver, ¿por qué sí respetaría esta posición del stop loss? Tenemos primero el fundamental, ¿no? El fundamental que vimos acá en el calendario económico, que el BCI de confianza de las grandes empresas manufactureras superó casi en 3 veces la previsión, ¿no? Es decir, este dato fue 3 veces más grande que la previsión. Y si comparamos con el dato anterior, pues está siendo casi el doble, ¿no? Entonces, esto hace que el yen tenga sí o sí una precisión al alza, como recién salió el fundamental, y esto sale cada 4 trimestres. Entonces, perdón, cada trimestre sale esto. Entonces, va a afectar más adelante, ¿no? Más o menos cuando se esté acabando la sesión asiática, empezaremos a tener un movimiento muy fuerte, ¿no? Y peor en la sesión americana, mucho más fuerte, ¿no? A ver, ¿por qué? El primer soporte aparentemente no es fuerte porque aquí generó esta tendencia a la baja. Entonces, podría ser que al inicio de esta vela, pues lo pueda romper, ¿no? Y el segundo es un poquito más fuerte porque tiene aquí estas velas doji donde anteriormente generó estos desplomes, ¿no? Entonces es medianamente fuerte. Pero ya este tercer soporte es bastante fuerte porque aquí fue un punto muy importante donde se apreció el activo. Y cuando llegué a este punto, también tuvo un rechazo el activo, ¿no? Aquí miren también otra volatilidad. Y aquí también nuevamente un soporte para que el precio pueda impulsarse nuevamente. Entonces, este soporte es muy fuerte. Obviamente podría llegar a este nivel, pero ¿para qué vamos a ponerle stop loss en 157,281? Si es que nos topa los 154, el stop loss obviamente se va de 57, 58 hasta 60. Entonces, aquí si nos rompe el stop loss, quiere decir que el fundamental ya cambió. Es decir, ya Japón no está ya no estaría tan bien, sino que el dólar estaría aún mucho mejor. Ya, entonces decimos que aquí el dólar se va a depreciar y el yen se va a apreciar. ¿Por qué también generamos la posición? Porque aquí vimos que aquí en estos dos niveles el dólar ya ha sido rechazado. Entonces, ¿qué debe hacer? Pues corregir esta posición a la baja, ¿no? Entonces, no sé si ahí te quedó un poco más claro la razón de por qué va a respetar esa resistencia el dólar frente al yen. Y contestando a la pregunta de Oscar, ¿en qué temporalidad lo ponemos? Gracias, Francisco. ¿En qué temporalidad lo ponemos? ¿Y qué tiempo lo podemos tener abierta? Estamos en temporalidad diaria. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vela se forma en un día. Entonces, esta operación la vamos a tener máximo hasta el día hasta el día jueves. Le podríamos dejar máximo por una semana, aunque yo creo que el día de mañana, ya con la volatilidad del mercado americano, ya se va a dar. Yo que les recomiendo y que les voy a mandar, la verdad, voy a dejar nada más que llegue hasta este primer nivel. ¿Por qué? Porque aquí puede ser que se haga un doble piso y la posición cambie o hay algún fundamental fuerte para América el día de mañana. Aunque yo les digo, el dólar podría debilitarse mucho. ¿Por qué? Porque la siguiente semana tenemos ya los tipos de interés y obviamente van a bajar los tipos de interés. ¿Eso que va a hacer? Que Bitcoin suba, las criptomonedas suban, la materia prima suba y obviamente el dólar se desplome. Pero estamos viendo que el mercado se está anticipando un poco más. ¿Por qué les digo eso? Porque el cacao, por ejemplo, ha hecho movimientos muy fuertes al alza rompiendo el RSI al alza, estocástico de vía, ya está en niveles de sobreventa, pero ha generado impulsos, ¿no? Si también vemos el azúcar, vemos otros activos, el oro también, miren, ha generado subas muy fuertes de 2.624 a 2.700, es decir, ha subido casi $80 el activo en estos 3 días nada más, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe eso? Se debe a que
el oro ahorita está tomando un poco de liquidez, muy probablemente retroceda a 2662 y de ahí se aprecie y yo creo que va a romper los máximos históricos el oro. Porque no sé si igual ustedes, bueno, ya vamos a ir con el oro, solo permítanme ver. Entonces, contestando tu pregunta, Oscar, el tiempo máximo de la operación es hasta el día jueves, ¿ya? Pero muy probablemente yo la actualización les mande el día de mañana. ¿Por qué? Porque para el día de mañana hay muchísimos fundamentales. Si aquí ustedes ponen mañana, mañana el mercado va a estar súper fuerte. Tenemos el índice del precio al consumidor de Estados Unidos. Y si ponen esta semana, pueden ver los otros, ¿no? Es decir, la del día jueves. El jueves va a estar incluso más volátil el mercado. ¿Por qué? Porque Europa ya elige los tipos de interés. Se tiene una perspectiva a la baja. Es decir, esta semana baja los tipos de interés Europa y el que me falta es de la libra esterlina. Ah, va de la mano, ¿no? La otra semana tenemos de los tipos de interés de Reino Unido y de Estados Unidos. Pues van de la mano. Pero Europa ahorita se adelanta a los tipos de interés. Entonces, estimados inversionistas, el día jueves vamos a tener un repunte de las criptomonedas. Ustedes tal vez estarían asustados de que se están desangrando las altcoins o Bitcoin, pero este dato de aquí es sumamente importante para que genere una apreciación. Miren, como pueden ver aquí, ha preveído una baja de más de 0,25 puntos, es decir, 0,45. Entonces, es mucho ojo aquí, ¿no? Podrían ponerlo en, perdón, son 0,25 de diferencia. Podrían decir que no solo se baja al 3,15, sino al 3%. Eso quería que el euro se desplome con más fuerza. Pueda que digan, no, vamos a dejarlo en el 0,25, es decir, igual bajamos, pero no igual a la previsión. Entonces, mucho ojo. Nada más el día jueves podríamos tener estas variaciones, que obviamente lo vamos a revisar ese día, pero lo más probable es que sí o sí bajen los tipos de interés, ¿no? Porque obviamente si no bajan, eso conlleva a que más empresas lleve consigo a la quiebra, ¿no? O que cierren, como ya hemos visto varios bancos en Estados Unidos quebran. Entonces, esta baja de tipos de interés es lo que ya el oro está descontado. Entonces, no se preocupe. Como les digo, la siguiente semana el oro muy probablemente esté nuevamente en máximos históricos. ¿Qué sería lo ideal del oro? Esperar un pequeño retroceso y nuevamente subirnos a la presión al alza. ¿Por qué? Porque los tipos de interés sí o sí van a bajar, tanto en Europa, en Reino Unido y en Estados Unidos. Entonces, realmente no está tan complicado. También yo les animaría a que compren Bitcoin. Es más, vamos a dejar una operación en Bitcoin porque esta baja de tipos de interés nos beneficia bastante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a regresar al día de hoy que estábamos. Y mucho ojo aquí, ¿no? Esta reunión de Eurogroup permite pues tener ya esa perspectiva de que bajen los tipos de interés, ¿no? También el IPC vemos que era igual lo esperado y finalmente nos queda de los fundamentales que revisamos es revisar el crudo, ¿no? Luego del crudo vamos a ir con oro y luego vamos a ir con Bitcoin. Listo, entonces vamos al futuro del petróleo. Wow, ahorita estamos en una posición re buena. Nosotros habíamos visto, para quienes nos siguen, habíamos dejado marcada esta zona, ¿no? La zona de 67 y 65. Habíamos dicho que esta zona es una zona muy buena de compras porque aquí sí o sí el petróleo tiende a subir. Como vieron, el día jueves tenemos la baja de tipos de interés de Europa, la otra semana de Estados Unidos. Como pueden ver aquí, esta consolidación
no es más que una acumulación del mercado para ya hacer el cambio de tendencia. Si ustedes minimizan aquí un poco más la gráfica, es más, creo que en semanal se va a ver mucho mejor. Exacto, ¿no? Miren aquí, esta acumulación que ha hecho el petróleo está mucho mejor, ¿no? Miren, viene una tendencia a la baja, pero el RSI ya nos indica una fuerte apreciación al alza, ¿no? Si se fijan en el último tramo, el RSI tiene una perspectiva muy fuerte al alza. Tenemos ya un incremento de unos compradores muy agresivos, casi como este volumen que vimos más o menos a finales de más o menos del año 2021. Podemos ver aquí que tenemos ese mismo incremento de compradores. Entonces, ¿qué pasa aquí? El petróleo quiere generar una suba bastante fuerte. No les digo que va a llegar a 94, pero sí podría llegar a precios de 80. ¿Qué pasó cuando hubo un volumen así de grande? Tuvimos que el petróleo pasó de 67 a 120. No va a llegar a 120 porque obviamente Donald Trump viene con un arsenal netamente de control de inflación. Entonces, las fuertes bajadas que se van a pagar las materias primas van a tener que hacerlo, como el mercado es tan generoso, si lo hace desde aquí no sería tan, tan rentable, pero el mercado va a tener que ir por una liquidez, amagándote que esto va a ir a máximos históricos. Cuando finalmente se posiciona Donald Trump, la inflación sí va a estar bien controlada y va a generar posiciones a la baja, ¿no? Entonces, aprovechemos esta divergencia que está bastante buena del, del petróleo y también en el gráfico mensual, si ustedes ven, estocástico se acaba de cruzar y el volumen también lo vemos incrementado, ¿no? Entonces, definitivamente nos da una posición muy buena. También podemos ver aquí que chartistamente tenemos una vela Arami, tenemos aquí una vela martillo y vemos que también tenemos una vela al alza. ¿Qué quiere decir esto? Que netamente el precio, es decir, nos hizo un engaño de mercado con esta vela martillo diciendo que va a generar una posición a la baja, pero en efecto no generó una vela al alza y esto va a seguir con mucha fuerza al alza. ¿También por qué les digo eso? Porque muchas materias primas ya explotaron al alza, el oro al alza, el cacao al alza, el azúcar al alza. Entonces, ¿qué pasa? El petróleo se estancó. Bueno, podemos ver que el día de hoy avanzó de 67 a 68, 88, pero no avanzó más que $1. Pero esta fuerte consolidación haría que el oro rompa los $70, que es una muy buena posición. Entonces, aquí va a valer la pena comprar. ¿Qué pasa? Si es que el oro, como les dije, el petróleo, lo ideal es que entre aquí a 67. Capaz quien ingresó en estas mechas súper bien porque estaba esperando el precio. Pero ¿qué vimos en las noticias? El día jueves bajan los tipos de interés, pero yo creo que aquí las materias primas ya se van a adelantar. ¿Por qué? Porque en las previsiones ya los inversionistas ya podemos ver lo que va a suceder. Entonces, cuando salga el fundamental va a ser demasiado tarde. Puede ser que cuando salga la baja de tipos de interés, el petróleo esté en 78 y en ese precio tú si es que compras porque bajaron los tipos de interés, vas a perder, porque aquí ya llegó a su máximo y aquí le va a tocar corregir. Entonces, mi perspectiva realmente es que el mercado se está adelantando a las decisiones que ya son muy obvias, como son los tipos de interés. Porque no les queda otra opción que bajar los tipos de interés, porque si no, saben que las consecuencias es que la economía se vaya pues desquebrajando, ¿ya? Entonces vamos a comprar, pero obviamente aquí sí quiero dejarles un stop loss por debajo de esta liquidez. ¿Por qué? Porque les digo que es muy probable y estamos esperando que llegue al nivel 67.55. Entonces, muy probablemente tenemos una opción, ¿no? Comprar, esperar que mañana llegue 70, cerrar la operación en ganancias, esperar el retroceso el día de mañana, del día de mañana miércoles, y ahí nuevamente subirnos a la compra, ¿no? Porque, como les digo, aquí va a estar bastante volátil. Pero por si acaso se adelanta el mercado el día jueves, que para mi perspectiva es lo más probable, yo sí prefiero poner un stop loss por debajo de esta liquidez y dejar que el precio del petróleo pueda llegar hasta los $78, ¿ya?
Como les repito, en las demás materias primas ya ha generado esta apreciación y solo el petróleo no ha generado este movimiento al alza que debería sí o sí generar, ¿ya? Estocástico también nos acompaña en la posición, RSI está al alza. El volumen está bastante estable, no tiene una baja significante para generar corrección. Entonces yo creo que el volumen sí es muy importante y deberíamos comprar por lo menos $1 de apreciación. Obviamente, yo les digo, podría apreciarse hasta $8. Es una entrada muy rentable. ¿Ya? Entonces yo voy a ingresar en el mini, por si acaso tengo opciones pequeñas. Eh, Vamos a entrar en el oil mini, ¿ya? Porque necesitamos tener un margen bastante grande. Por lo que les digo del tema de los fundamentales, es importante que nosotros podamos tener esta gran brecha para que no nos tope el stop loss y estar tranquilos y tratar de tomar la mayor cantidad de ganancias, ¿ya? Listo, entonces vamos a generar la compra aquí con un lote nada más uno. Vamos a un orden y vamos a poner lote uno en volumen y vamos a comprar petróleo, ¿ya? Como les digo, la expectativa del petróleo es que llegue hasta este nivel de 78. Ya es decir, el precio máximo que podríamos tener antes de que cierre el año son los $78. Y un stop loss por debajo, como les dije, aquí es decir, vamos a generar $82 y nuestro stop loss sería en un patrón 2 a 1, ¿no? Bueno, 1 a 1 porque les dije que vamos a poner debajo de la última volatilidad. Ya decir, vamos a rasgar 80 para de igual forma generar $82. Como les menciono, el día de mañana podremos tener el último retroceso. De ahí, jueves sí o sí sube este activo, pero como les digo, lo más probable es que se adelante. Se adelante el día de mañana o el día de pasado mañana. Entonces, mientras tanto, va a estar bastante lateral, ¿no? Esperemos si es que el activo regresa a tomar liquidez, pues solo la haga hasta esta liquidez de aquí que está sumamente grande, que si llega a retroceder, pues sería bastante buena la posición. Y si no, hemos puesto un stop loss sumamente largo que en definitiva es muy baja la probabilidad de que el petróleo llegue a estos niveles, ¿no? Entonces, como les digo, esta posición del petróleo la vamos a dejar hasta el día jueves. Les envío la segunda posición, por favor. Listo, y ajustes en los cinturones, casi vamos con Bitcoin. Vámonos con Bitcoin, que está por debajo de $96.000 y es una excelente, excelente posición de compra. ¿Por qué excelente? Porque recuerden que el día jueves ya tenemos los tipos de interés de Europa y eso va a hacer que Bitcoin pues vaya por los aires, ¿no? Entonces, em, aún le queda un poco de bajada a Bitcoin, podría llegar a los 95.000 y máximo 94.000. Entonces, podemos hacer un scalping en venta, pero preferiría irme por la compra. ¿Dónde si podemos ver Ethereum? Sí, lo podemos ver. Miren, aquí podemos ver que el mercado que tenía, el triángulo que teníamos, lo rompió, ¿no? Nuevamente volvió a ingresar, pero al ser un activo volátil nada más, la figura se termina extendiendo. Entonces, si vemos al final, el activo sí ha terminado respetando su triángulo
alcista. Sería scalping en BTC, dice Oscar. Sí, vamos a analizar Bitcoin, después mando, vamos a ver Ethereum, pero vamos a ver, ¿no? Miren, lo que les decía, ¿no? Aquí Bitcoin en este momento se encuentra en el precio de 95.521. Podría generar un retroceso máximo, máximo, pero maximísimo hasta 93.000. ¿Ya? Ese sería su retroceso máximo técnico que tiene, pero yo considero que hasta 94.300 sería una muy buena posición. ¿Por qué no haría una venta? Porque podría darnos un rebote muy fuerte a la parte superior del triángulo. Y el día jueves sí o sí lo va a romper, ¿no? Puede ser que el día jueves ya estemos en Bitcoin nuevamente de 104.000, 105.000. Entonces, yo sí prefiero poner un stop loss en los 90.000 y poner un take profit eh, por encima de los 100. Obviamente, de igual forma, hacer una posición, pues a largo plazo, ¿no? Es decir, los 100.000 o podrías hasta ver el máximo, en expectativas de que rompa nuevamente el máximo histórico, ¿no? Podemos ver que el volumen netamente está fuerte, igual al alza. Puedes ver, mira, aquí tienes un volumen impresionante que está muy bueno, ¿no? Entonces, yo considero que vamos a irnos por esa compra, pero obviamente por la volatilidad, como les digo, podríamos haber hecho un scalping, cerrar el día de hoy, pero prefiero subirme a la suba y ruptura del triángulo, ¿ya? Entonces vamos a aquí operar con un lote súper bajo, pero quiero que le tomemos toda esta subida, por lo menos de los 95 hasta la parte superior. Es decir, si le tomamos esta suba, súper bien. Si le tomamos la suba que rompe el triángulo, aún mucho mejor, ¿no? Como les digo, cuando bajen los tipos de interés en Europa, se va a dar este impulso. Y como les digo, el mercado está un poco anticipándose. Entonces yo creo que el jueves tenemos un fundamental, pero ya el miércoles, es decir, mañana, ya podríamos tener esta apreciación porque el mercado se va a adelantar. Ya que le veo lo más probable, ¿no? Pero obviamente si es que el mercado no se adelanta, va a seguir tomando liquidez, va a llegar a 90.000, hacer aquí doble techo, piso uno, piso 2 y se va a apreciar. Yo consideraría que no, pero sí sería bastante bueno porque ya haría un triple techo muy fuerte que le va a llevar a nuevos históricos, ¿no? Pero considero que la figura del triángulo alcista se mantiene. Si rompe esto es que rompió la figura y muy probablemente rompa los 90.000 y aquí se ejerza la figura técnica de este triple techo. Es decir, ya no solo iría a 90.000, sino iría hasta los 80.000. ¿Ya? Entonces aquí, por eso establecemos un stop loss de 90.700, porque si rompe los 90.000, sí o sí se va a ir a 80.000. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado ahí. Si es que nos toca el stop loss, no volver a ingresar a compra, ¿no? Entonces, lo que estamos siguiendo es siguiendo la figura de continuidad del activo. ¿Ya? Entonces, vamos a ingresar aquí una compra con un lote muy bajo. Vamos a una orden. Lote 0.03. Compramos el activo. Eliminamos las flechas y vamos a tener una apreciación hasta su máximo histórico. Es decir, que nuevamente llegue a los 104.000. Es decir, generar $240 con un lote super bajo 0.3 y a su vez un stop loss por debajo del triángulo, ¿no? Es decir, en este nivel. Podría ser aquí arriesgar solo $52, pero por la volatilidad sí me gustaría arriesgar 150 para generar a 200. Como les digo, aquí sería el doble piso, pero si nos rompe estos dos pisos muy fuertes, se va a 80. Entonces, si nos rompe, Bitcoin se va como gordito en tobogán. Y si nos rompe, pues sería porque rompió la figura de continuidad y va a ser una corrección muy fuerte de Bitcoin, ¿no?
Yo estimo que mañana sí se puede adelantar el mercado y en caso de que no se adelante, estaría bastante lateral en estos precios y después se va a disparar sí o sí. Ya, les voy a enviar la posición de Bitcoin, estuvo bastante buena esta posición también. Listo, entonces ya tenemos nuestras tres posiciones. Creo que hasta ahí estaríamos súper bien. Vamos nada más a revisar Ethereum. Bueno, aquí estamos viendo Ethereum frente a Bitcoin, ¿no? Obviamente, si es que tenemos una pregunta. Jeffrey dice, profe, la operación de BTC fue orden pendiente, ¿verdad? No, fue compra directa, no pendiente. Ya está súper descontado, está a punto de llegar a la base del triángulo de continuidad, por eso ya generamos la compra, ¿no? Como les digo, la perspectiva es que mañana el mercado se adelante a la baja de tipos de interés de Europa, entonces.
Es muy probable que pase eso, la verdad. A ver, ahorita estamos viendo Ethereum frente a Bitcoin que solicitaron. Entonces, miren aquí qué sucede. Tenemos un volumen inmenso. Ahora ya vemos un volumen súper bajo que generó toda esta perspectiva de Ethereum, ¿no? Entonces, algo interesante aquí es que podrías tener una pequeña y última bajada de Ethereum, que puede ser ya con estos tipos de interés. Obviamente Bitcoin va a subir más que Ethereum al inicio, ¿no? Porque el bull run sube primero Bueno, Bitcoin es una criptomoneda, en realidad es un algoritmo matemático. Sube nuestra base de valor que es Bitcoin. Luego suben las monedas con proyectos buenos y después suben ya las Litecoins, que son memes, todas esas monedas que no tienen mucho valor, pero que tienen grandes capitalizaciones bursátiles, ¿no? Entonces, es por ello que aquí Ethereum podría caer un poco más hasta hoy, mañana, pero aquí obviamente ya te está haciendo techo uno y aquí te va a hacer techo 2, perdón, piso uno, piso 2. Entonces mañana Bitcoin va a subir y Ethereum pues también va a tener una apreciación, ¿no? Obviamente como estoy frente a Ethereum, pero va a poder aquí Ethereum tener una apreciación de la moneda, ¿no? Por la baja de los tipos de interés esta semana. Entonces, Ethereum, al igual que Bitcoin, tiene una apreciación. Obviamente, no sé si vais a invertir en Ethereum frente a Bitcoin, sería un poco diferente, ¿no? Obviamente va a tener su apreciación. Y luego, cuando Bitcoin tome más impulso, pues Ethereum va a ir nuevamente al piso más bajo. Cuando esté aquí, quiere decir que el bull run de Bitcoin finalizó, Bitcoin va a ir a la baja y aquí Ethereum va a ir al alza, ¿no? Va a ir al alza, pueda que llegue nuevamente a su máximo histórico. Y cuando llegue este máximo histórico, Ethereum va a ir a la baja y las Bitcoins, pequeñas monedas, van a ir al alza, ¿no? Entonces aquí puede que nuevamente baje. Obviamente ya no va a ir a este punto porque ya generó una nueva precisión, sino llegaría como máximo a este punto donde se va a apreciar el día de mañana, ¿no? Que son los 0.37. Ya entonces, en conclusión, Ethereum tiene una tendencia al alza lo que resta de la semana, es decir, para el día viernes vamos a tener un Ethereum al alza, muy probablemente mañana lateral, pero finalmente vamos a terminar con esta semana con una criptomoneda Ethereum al alza. Si lo comparas con Bitcoin, pues obviamente Bitcoin va a generar una mayor suba, ¿ya? Finalmente, ya vimos Ethereum, vamos a ver un poco de lo que está haciendo el cacao, que es otra materia prima. A ver, aquí el cacao, pues, tengo una pregunta. El dólar australiano frente al dólar. Teníamos fundamental. Mañana tenemos fundamentales del dólar australiano, hoy no. A ver, entonces vamos a ver en vez del cacao, vamos a ver el dólar australiano. A ver, aquí estamos en una muy buena divergencia, ¿no? Fue por toda esta liquidez el activo. Le falta nada más unos 200 pips nada más de falta descender al activo, pero ya está una divergencia bastante consolidada, ¿no? Es decir, desde los 0.65, 6.10, el RSI ya está bastante plano. ¿Qué quiere decir esto? Que inmediatamente el activo toque el nivel de los 0.63, 4.67, el activo va a generar una apreciación muy fuerte al alza. Entonces, no sé si tengas una posición en compra o en venta. Como máximo, el activo por la divergencia podría llegar
a este precio. El activo máximo podría descender a los 0,62672. Ya técnicamente máximo puede llegar a ese nivel. De aquí el activo, si toma aquí mucha liquidez, quiere decir que se va a ir a un nuevo máximo, pero no considero que pueda irse a un nuevo máximo porque el dólar también está bastante fuerte. Entonces, yo creo que nada más podría apreciarse a 0,65610 por la fuerza del volumen que tiene el dólar australiano. Claro, obviamente mañana se ve afectado el peso mexicano porque tenemos noticias muy fuertes para el dólar. Aquí, si el IPC sale fuerte, el dólar mañana se va a la luna. Ya, entonces muy, muy importante. También tenemos los tipos de interés de Canadá. Está súper bueno mañana también para operar. Podría vender dólares canadienses, ¿no? Entonces, mira, como se vienen los tipos de interés de Estados Unidos, yo creo que podría bajar un poco más a 62, 6,72 y de aquí sí apreciarse, ¿no? Entonces, mucho ojo aquí, si tenemos mucha fuerza bajista, yo te recomiendo esperar las compras a 0,62, 6,72. Aquí yo ya me empezaría a posicionar a la compra porque va a tener un muy buen rebote. De ahí la siguiente semana, 1 o 2 días antes, tomaré ganancias porque ya se vienen los tipos de interés. Entonces, ahí muy probablemente ya esto va a estar por las nubes, ¿no? Porque el dólar australiano va a subir y el dólar pues va a bajar con la baja de tipos de interés. Entonces, te recomiendo esperar esta pequeña zona. Ahorita parece una muy buena entrada, pero como mínimo espérale los 0,63467. Si puedes esperar a los 0,62, créeme que te va a dar muy buenos profits. Puedes poner un stop loss acá, hacer un patrón 1.13, 1.5, está muy bueno. Puedes poner un stop loss por debajo de este nivel y puedes esperar una precisión con muchísima fuerza a 66.80, a 68.100. Lo que sí te recomiendo es aléjale bastante tus stop loss porque con los fundamentales de los tipos de interés puede generar mucha, mucha volatilidad, ¿no? Pero netamente este par le veo muy alcista, entonces, como te digo, muy alcista en el largo plazo. En el corto tiene un poco más de bajada, pero te recomiendo que hacer netamente compras. Se ve muy bueno para la compra. Nosotros muy probablemente compramos este activo, pero el día jueves, ¿ya? Listo, estimados inversionistas. No sé si hasta ahí alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud, o si no, pues podemos dar por finalizada la sesión del día de hoy. Listo, estimados inversionistas, muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias por haber asistido una vez más a la sesión de inversiones. Y recuerden, el siguiente lunes netamente vamos ya a hacer el análisis que les había prometido. Hoy no hicimos porque estamos aprovechando esta que es la última semanita de un mercado bastante movido, ¿no? Entonces de aquí pues ya se vuelve bastante quieto y ahí vamos a hacer el análisis, como les dije, ya bastante profundo financiero de la acción que teníamos pendiente, ¿ya? Que tengan una excelente noche y nos vemos la siguiente sesión. Oscar dice, ¿cuándo podemos ver Coca-Cola? Mañana podemos ver Coca-Cola, ¿ya? Ahí si pueden nos escriben al inicio de la sesión. Es una muy buena acción. Sí tengo unos fundamentales muy buenos, entonces ahí me recuerdas de otra clase, ¿ya, Oscar? Y ahí la vemos enseguida, ¿ya? Que tengan una excelente noche y nos vemos la siguiente sesión. Chau, chau.